Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite compartir para dialogar, para encontrar espacios comunes, para encontrar diferentes formas de opinión, para encontrar diferentes visiones, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes posiciones en la sociedad e incluso de diferentes países. Entendiendo, como siempre hemos dicho aquí, que esa diferencia lo que nos da es diversidad. Y lo que nos da es riqueza en la diversidad. Riqueza para construir. Porque pensar diferente, tener opiniones diferentes, no nos hace enemigos. Nos hace humanos. Y nos hace ser capaces de dialogar. Y ser capaces de poner en la mesa las diferencias. Para poder, desde esas diferencias, construir el espacio común. Construir un país más bonito, un país más justo, un país más solidario. Y ahora, 31 de enero, en ese mismo espíritu, no podemos, como sociedad misma, dejar de olvidar lo que pasó hace un año justamente con Juan de Dios Tejada y Gloria Rogel, dos militantes del FMLN que fallecieron luego que todo el pick-up donde iban fuera atacado a disparos por quienes finalmente se supo eran personal de seguridad del ministro de Salud, Francisco Alaví, y que en todo el calor de la campaña electoral que estaba en ese momento, ¿no? Era el 31 de enero y las elecciones eran en febrero, y cada vez más había un enorme calor electoral y muchos discursos de odio, ¿no? Donde se remarcaba que quien piensa diferente era mi enemigo, es mi enemiga. Y ese tipo de discursos, al final de cuentas, en lo que terminan como consecuencias, son en hechos como ese. Entonces, ahora, 31 de enero, me parece importante recordar a Gloria Rogel, a Juan de Dios Tejada, y que independientemente el partido político que de su preferencia o de ninguno, ¿verdad? De hecho las últimas encuestas plantean que el partido político con mayor influencia en la sociedad es ninguno. Entonces, sean ustedes partidarios de uno o de otro partido político o de ningún partido político, me parece que este día no podemos dejar de olvidar a Gloria Rogel y a Juan de Dios Tejada, que han sido víctimas recientes de los discursos de odio, y que como sociedad nos debemos de comprometer con no reproducir ese tipo de discursos, descalificar a quienes piensan diferente. Eso no lo podemos seguir haciendo. Si pensamos diferentes, pues pongamos nuestras diferencias y seamos capaces de hablar de nuestras diferencias sin descalificar al otro con apodos que intentan ser peyorativos, ¿no? De ningún lado. O sea, si vamos a hablar diferente, hablamos de nuestras diferencias, hablemos de las ideas, hablemos de las diferencias que tenemos en nuestras ideas. Que ninguno de los ataques que se hagan sean de manera personal, por la forma en cómo la gente se ve, o por la forma como la gente se viste, o por donde vive, o por donde cómo es, sino que si vamos a dialogar, sea a partir de las ideas. Y lo que se atacan, lo que se argumentan, son las ideas, no las personas. Y eso es algo que todos y todas en la sociedad debemos de tenerlo claro. Independientemente apoye un gobierno, apoye otro gobierno, apoye un partido, a ningún partido, lo que no se vale es atacar a las personas, porque al final de cuentas
ese tipo de discursos donde se atacan a las personas y no a las ideas, termina en situaciones lamentables. Juan de Dios Tejada y Gloria Rogel, dos personas que tuvieron que vivir el conflicto armado y que tenían la esperanza de que nunca se volviera a repetir el hecho de ser perseguidos por pensar diferente, y que finalmente fueron atacados por pensar diferente. Y eso, amigos, amigas, como sociedad no nos lo podemos permitir. Un gran abrazo y toda la solidaridad con la familia de Juan de Dios Tejada y de Gloria Rogel. Este día, amigos, amigas, quiero que retomemos la serie que hablamos el programa pasado, donde dijimos que íbamos a repasar un poco algunos de los conceptos que generalmente se hablan en economía y que a veces se hablan de temas muy superficiales, o solamente nos quedamos hablando que sí, que el 2.5%, el 3%, el 10%, 9%, sin terminar de aterrizar qué significan todos esos conceptos. Entonces, ya les anunciaba el programa pasado que vamos a hacer una serie de programas en las que lo que quiero es que vayamos entendiendo cada uno de esas categorías o de esos conceptos que cuando se habla de economía muchas veces no se terminan de entender y se quedan hablando solo números, y que esos números diferentes actores políticos los retoman de manera parcial para jalar a su favor. Y a veces no logramos identificar quiénes están queriendo decir qué, porque solo se agarran números y se intenta manipular la interpretación de esos números. Y por eso decíamos, vamos a ocupar estos programas para entender qué quieren decir todos esos números y cómo podemos ir nosotros y nosotras construyendo también nuestra propia opinión, construir nuestra propia lectura de esos números, para que cuando oigamos a alguien opinar sobre esos números, tengamos también criterio para decir, bueno, sí, lo que decís es cierto, pero esto ya no. O mira, hasta aquí eso que decís está bien, pero esa lectura que le estás dando le estás dando otra vuelta. El programa pasado comenzamos a hablar en esta serie sobre el crecimiento económico, el famoso crecimiento económico, algo que mucha gente, tanto políticos como opinadores o analistas, les gusta tocar mucho el tema del crecimiento económico, y que muchas veces cuando es negativo salen grandes titulares de los retrocesos económicos, o cuando es positivo salen también los grandes titulares sobre los grandes avances económicos. Y decíamos que en cualquiera de los dos casos al crecimiento económico hay que tratarlo con cuidado, porque decíamos que al final de cuentas eso que le decía crecimiento económico solo es el cambio de una variable que se llama el Producto Interno Bruto, y que lo vimos en el programa pasado, que es eso del Producto Interno Bruto, de la producción total del país en un año. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso de un año con respecto al otro? O de un mes con respecto a otro mes, o de un trimestre con respecto a otro trimestre. Entonces, decíamos que ese indicador del crecimiento, como solo habla de la producción de un periodo con respecto a otro, hay muchas cosas que deja por fuera. Y ya sea un crecimiento enorme o un retroceso increíble, al final de cuentas tiene muchos límites en términos de cómo ese crecimiento económico se traduce en los hogares. Decíamos particularmente que tiene limitantes en cuanto
que no incluye el trabajo de los cuidados, el trabajo que se realiza adentro de los hogares, y ese es un trabajo no contabilizado en la producción del PIB, pero que se está realizando, y que eso tiene otras consecuencias que las hablábamos el programa pasado. Decíamos también que otro de los grandes problemas de solo ver este indicador es que también deja por fuera el tema de la equidad, de cómo se distribuye, porque algo puede crecer mucho, pero no se distribuye igual para todos y todas. Y entonces puede crecer en gran magnitud, pero en pocas manos. O puede crecer poco, pero que se distribuye más. Entonces, que son cosas que uno se debe ir viendo también. O puede crecer poco y también quedarse en pocas manos, ¿no? Entonces, también no solo se trata de ver el crecimiento, sino cómo se distribuye ese crecimiento, ¿no? Ese es otro de los limitantes que hablábamos el programa pasado. Y también que como solo contabiliza la producción, tampoco nos permite ver los impactos medioambientales que se tienen. Porque de repente puede ser que talar un montón de árboles para construir madera, ¿verdad? Para tener madera, o para construir una residencial, puede llegar a contabilizar el Producto Interno Bruto y hacer que el crecimiento de un año con respecto al otro sea mayor, sea de 6, 7, 8, 10%. Pero, ¿a costa de qué? ¿No? A costa de haber talado un enorme bosque, por ejemplo. Entonces, ese crecimiento tampoco toma en cuenta los impactos medioambientales que se pueden tener. Y entonces ahí ya vamos viendo cómo el crecimiento económico por sí solo no es capaz de decirnos toda la realidad, sino que siempre hay que irlo examinando con cuidado, examinando con pinzas. Y hablábamos un poco, ¿no?, de los números del Producto Interno Bruto. Si lo quieren revisar, vayan al programa anterior, ahí enlazamos el Producto Interno Bruto del año pasado, este año, y las proyecciones que se tienen. Y ahora quiero que hablemos de otro indicador, y este creo que es un indicador que generalmente lo sentimos más, que es la inflación. Cuando hablamos de inflación, estamos hablando básicamente de un aumento generalizado de precios. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que solo que aumentó el precio de la leche o aumentó el precio del frijol, sino que el nivel general de precios de la economía, de la mayor parte o de la buena parte de productos de la economía, aumenta de precio. A eso le llamamos como inflación. Y la inflación, pues sí, cuando nos dicen a nosotros y a nosotras que haya un aumento de precios, pues sabemos que eso al final de cuentas lo vamos a sentir en la bolsa, ¿no? Cada vez que vayamos al mercado, cada vez que vayamos al súper, cada vez que vamos a la tienda, ahí vamos a sentir ese impacto de la inflación. Y ahí hay que ver un par de cosas. Por un lado, que al final de cuentas la inflación es normal en la economía capitalista. Porque la economía capitalista se basa en el consumo. Y se basa que cada vez exista mayor consumo, porque así existe cada vez más acumulación. Y entonces, en la medida que aumenta el consumo, la gente compra más, y por oferta y demanda, si la gente compra más, eso hace que los precios suban más. Entonces la inflación, en cierto grado, es normal en la economía capitalista. Es normal siempre y cuando se mantenga bajo márgenes de control. Por ejemplo, en El Salvador, la inflación tradicionalmente ha sido alrededor del 1%, 2% o hasta 3%. ¿Y qué quiere decir eso? Que si el año pasado
o si un año uno compraba $100, necesitaba $100 para ir al mercado, el otro año, para comprar las mismas cosas, ya no va a gastar $100, sino que va a gastar 102 o 103 dólares. A eso le llamamos inflación. Y también, si nos dicen, bueno, pero nosotros no queremos que las cosas suban de precio, queremos que las cosas bajen de precio, porque entonces podemos comprar más. Pues fíjense que también, cuando no es que algo baje de precio, sino que hay una disminución generalizada de precios, es decir, que todos los precios de la economía, o la mayor parte o buena parte de los precios de la economía, comienzan a bajar, contrario a lo que parecería, tampoco es del todo una buena señal. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué los precios bajarían? Un aumento generalizado de precios. Puede que sea que, por ejemplo, en un año el precio del frijol baje porque hay buena cosecha, o el precio del maíz baje porque también hay buena cosecha. Pero si hay un aumento, una disminución generalizada de una buena parte de los productos de las economías, también hay que analizar por qué. A eso le llamamos deflación. Y eso puede pasar porque, si decimos que la inflación pasa porque la gente consume más y eso hace que los precios vayan aumentando, significa que si los precios van disminuyendo es porque las personas están consumiendo menos. Y como las personas consumen menos, en los negocios se acumulan los stocks de inventario, las mercancías se van acumulando y entonces disminuyen los precios. Y si se van acumulando eso en los almacenes, pues entonces también se va a dejar de producir, porque si de todos modos hay que ver cómo vender lo que ya hay, ¿para qué producir más? Y si se para la producción, también se paran los empleos, y se paran los trabajos y los salarios. Entonces también una disminución generalizada de precios también hay que analizarla con cuidado. Entonces, tener un poquito de inflación es normal en la economía capitalista, porque quiere decir que existe consumo que se está dando. El problema pasa, y aquí ya vamos a ir viendo, aterrizando, cuando esa inflación ya no se da en márgenes controlables, sino que esa inflación supera lo que tradicionalmente las economías pueden asumir, y los hogares con los salarios pueden asumir, porque entonces sí estamos viendo pérdidas bastante fuertes de capacidad adquisitiva de los salarios, de los ingresos de los hogares. Tenemos casos aquí en la región de Latinoamérica, como el caso de Argentina, de Haití, de Venezuela, donde tienen procesos de inflación crónicos. Es decir, que esos márgenes de inflación que decíamos han sido históricamente muy por encima de lo que las economías y los hogares pueden asumir. Y entonces, el valor del dinero en esos países, año por año, tras año, va perdiendo su capacidad de compra. Y entonces ahí sí ya podemos hablar de un problema de hiperinflación o de inflación crónica. Actualmente, no solo la región, sino que el país, El Salvador, estamos sufriendo una crisis de inflación, donde los precios están subiendo bastante por encima de los niveles que tradicionalmente se habían venido moviendo. Si nos vamos a ver el índice general de precios, que se ve a través de un indicador que se llama el índice de precios al consumidor, que lo calcula la DIGESTIC, la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, para diciembre del 2021 creció 6.1% con respecto a diciembre del año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que si en diciembre del año pasado comprábamos con $100, lo mismo en diciembre de este año nos costaría $106. Y no todo ha crecido de manera similar. Lo que más ha crecido en términos de precios ha sido los alimentos,
que han crecido un 8%, o sea que sí, antes necesitábamos 100, hoy necesitamos $108. Lo ha crecido el transporte, los precios del transporte y el precio de la generación de energía eléctrica. Son los tres elementos que más han aumentado de precio según la Digestic, según estos reportes de la Digestic, y eso tiene explicaciones tanto externas como internas. En términos de las explicaciones externas, existe un escenario donde el mundo todavía no se ha terminado de reajustar luego del confinamiento de la pandemia del 2020 y los precios del petróleo siguen aumentando, y eso hace que el precio del transporte y el precio del combustible y la generación de energía eléctrica venga aumentando. Y con eso, en una economía, y aquí ya vamos pasando al sector interno, una economía tan abierta y tan dependiente como la salvadoreña, está expuesta en gran medida a estos cambios en el exterior. Y por ejemplo, si gran parte de la alimentación que tenemos proviene de productos importados, pues entonces el aumento en el petróleo, el aumento en el combustible y el aumento en el transporte tiene un mayor impacto en el sector de alimentos en el país, o en el sector de lácteos, por ejemplo. Y entonces es una cadenita que vamos viendo de explicaciones internas y externas que tienen que ver con por qué los precios están aumentando. Pero para verlo más en detalle, hoy ya vimos qué quiere decir la inflación, y vamos a ver más en detalle estos números en el siguiente programa. Por el momento me quedo hasta aquí. Buenas noches, un gran abrazo.